Vamos a el libro de Hechos, capítulo 2. Déjenme acomodar esto acá. La semana pasada comenzamos esta serie sobre la iglesia. Si tú llevas tiempo con nosotros, sabes que en la iglesia estudiamos la Biblia y la enseñamos expositivamente. Eso quiere decir de que agarramos un libro de la Biblia y desde el comienzo y nos vamos hasta el final y vamos viendo lo que Dios nos dice verso a verso. Pero cada cierto tiempo es bueno como que a veces enfatizar algunas cosas o ver algunas cosas que como pastor creo que son importantes. Y es la razón por la cual hemos estado estas semanas y seguiremos un par de semanas más estudiando la iglesia, porque es algo tan importante que a veces nombramos tanto, pero a veces como que no tenemos muy claro de qué se trata. Y obviamente la idea de esto no es hacer una serie súper profunda de teología sistemática sobre la iglesia, pero es tener como un panorama de qué se trata, quiénes somos y cuál es la intención de Dios al haber formado la iglesia. Y la semana pasada estuvimos viendo en Mateo 16 que Jesús menciona ahí por primera vez en los evangelios esta frase, la iglesia. Y dice Jesús que la iglesia era algo que Él iba a edificar, que Él se iba a encargar de establecer y que estaba establecida sobre Él mismo y que Él iba a levantar. Y ahí por primera vez con sus discípulos Jesús introdujo esta verdad, este misterio que fue revelado en el Nuevo Testamento, que es la iglesia. Entonces, a partir de ahí ya tenemos la primera referencia, pero no es suficiente únicamente con quedarnos con Mateo 16. Necesitamos buscar y dónde Dios puede mostrar realmente cómo debe de verse la iglesia. Y es ahí donde creo que el libro de los Hechos es el mejor lugar, donde podemos darnos una idea de cuál era la intención de Dios, cuál era la intención de Jesús. ¿En qué dirección apunta Dios cuando Jesús dice que Él va a edificar la iglesia? Entonces, a veces todos tenemos como que ciertas ideas o a veces preferencias o incluso como que sugerencias de que la iglesia debiese de hacer esto, la iglesia debiese de atender esto. Y tenemos todas opiniones, pero realmente nuestra opinión es muy, muy poco importante. Realmente la opinión es la opinión de Dios. Entonces, ¿dónde podemos encontrar un buen ejemplo de la iglesia como Dios la diseñó y como Jesús fue su intención que fuese? A veces podemos ver como la historia, hay 2000 años de historia y a lo largo de la historia de la iglesia hay buenos ejemplos, pero hay muchísimos malos ejemplos. Entonces, podemos aprender de virtudes y de errores, pero realmente la iglesia del inicio, la iglesia, a veces como se le dice, la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos es un buen lugar donde mirar, porque incluso tú ves hacia el final del Nuevo Testamento, todas estas cartas que los apóstoles escribieron a ciertas iglesias en particular, te das cuenta que las iglesias ya un par de décadas nada más después de que Jesús había ascendido al cielo, ya estaban con problemas. Entonces, parecía que a medida que iba pasando el tiempo, habían ciertos peligros y ciertas situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia inicial que había que prestar atención. Entonces, cuando ves el libro de los Hechos, te das cuenta que ahí es el origen de la iglesia, ahí ves cómo las cosas estaban funcionando, no sin dificultad y no sin errores, pero en general ves un buen panorama de lo que Dios quiere para esto. ¿Y qué es lo que ves en la iglesia de Hechos? Es una iglesia que estaba viva. Y me refiero viva, estaba vivificada por el Espíritu Santo. Los cristianos estaban llenos del Espíritu. Estaban haciendo y muchas cosas estaban sucediendo. Ves cómo el Espíritu Santo dirigía a los apóstoles, cómo el Espíritu Santo abría puertas, cerraba puertas, cómo Él se daba a entender claramente y los líderes de la iglesia y los cristianos entendían hacia dónde el Espíritu Santo los estaba dirigiendo. Y comienzas en Hechos 2 con el día de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo vino, y te vas hasta el último capítulo del libro de Hechos y ves que lo que Jesús les dijo, la gran comisión de que tenían que llevar el evangelio a todo el mundo, y como dice Hechos 1:8, que iban a ser testigos en todos estos lugares, partiendo desde Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Al final del libro de los Hechos ves que eso ya es una realidad.
ves que a Pablo está arrestado, pero está arrestado en Roma. Y dice que la palabra de Dios se movía libremente ahí. Entonces, en un par de décadas, porque el libro de Hechos son décadas, no son días, no son semanas, el propósito de Dios se alcanzó a través de esos creyentes. Entonces, en lugar de compararnos con una mega iglesia, con un superautor o un pastor famoso, queremos usar la palabra de Dios como nuestro espejo para poder primero examinarnos como cristianos. Estas cosas que aplican a una iglesia, aplican a cristianos individualmente. Finalmente la iglesia es un grupo de personas. Y aprender de estas cosas, qué es lo que Dios tiene para nosotros personalmente, pero también qué Dios tiene para nosotros como iglesia, como Calvary Chapel Cancún. Entonces, dice así, Hechos 2, verso 40 al 47, y después nos vamos a detener en un versículo en particular. Hechos 2, 40 al 47. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Entonces, esta iglesia, la iglesia del libro de los Hechos, es una iglesia viva, de un grupo de 120 personas que estaban en el aposento alto. Pasaron a 3,120 en un día. Entonces, yo trato de imaginarme a los apóstoles como que mirándose la cara y ¿se habrán preguntado qué tenemos que hacer? No creo. Los discípulos sabían lo que ellos tenían que hacer. Jesús les dijo en la gran comisión que tenían que hacer discípulos. Entonces, no es que vamos a armar una estrategia de mercadotecnia, no vamos a armar un programa. No, ellos sabían lo que tenían que hacer porque Jesús los discipuló por 3 años y les explicó lo que ellos debían de hacer. Entonces, ¿qué haces con tanta gente de un día para otro? Esta iglesia recién estaba iniciando, estaba recién nacida, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué vas a hacer cada día de reunión? ¿Cómo mantienes a la gente que llegó y cómo lo haces que ellos crezcan y maduren? Porque piensas, 120 ya eran discípulos de Jesús, muchos habían estado desde el inicio con Jesús, pero 3,000 personas no tenían la menor idea. Entonces la gran mayoría de la iglesia eran nuevos creyentes. ¿Cómo vas a mantener a 3,000 personas? ¿Vamos a tener un día de Pentecostés cada domingo? No era como que una experiencia con el Espíritu Santo cada día. Ven el próximo domingo y el Espíritu Santo va a venir. No era eso. ¿Qué era lo que ellos hicieron? ¿Qué necesitaban hacer? Necesitaban perseverar en ciertas cosas. Y de hecho, si te fijas ahí en el verso 42, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces nos vamos a enfocar en la primera, que es, dice, la doctrina de los apóstoles. Pero antes de eso, cada una de estas características y como distintivos que tenía esta iglesia y los distintivos que queremos tener nosotros como iglesia, es que ellos perseveraban. Esa palabra creo que es importante, es como que califica todo lo que viene después. Porque perseverancia, o como dice la Nueva Biblia de las Américas, dedicarte continuamente, te habla de como ser constante en algo. Como que comenzar a hacer algo y no aflojar, no soltar. O sea, lo haces una vez y te mantienes haciendo eso vez tras vez. De eso me habla perseverar, o de eso me habla constancia. Entonces, todas estas como que características o cualidades que tenía esta iglesia no eran cosas que ellos practicaban esporádicamente o intermitentemente.
sino que al contrario, eran cosas que ellos estaban comprometidos a hacer y a mantenerse haciendo. Entonces, eso te habla de un compromiso no a corto plazo, no a mediano plazo, sino a largo plazo. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso era lo que estaba sucediendo. Entonces, quiero abordar esto por tres lados, que creo que es importante. ¿Qué es lo que acaba de suceder en el capítulo 2? Bueno, estaban los 120 reunidos, tal cual como Jesús les dijo. Jesús les había dicho a ellos que tenían que esperar la promesa del Padre, que no tenían que moverse de Jerusalén hasta que la promesa del Padre viniera sobre ellos. Y vino. Ellos no sabían el día en que iba a venir. Jesús les dijo que nada más esperaran. Fueron 10 días desde que Jesús ascendió, pero Jesús no le dijo en 10 días más. Entonces había cierta como incertidumbre de cuándo será ese día, pero ellos estaban unánimes, perseverando en oración, y viene el Espíritu Santo y hace todo lo que está ahí dicho. Entonces la pregunta es esta, por eso creo que es muy importante, porque a veces pensamos que el Espíritu Santo es como que contrario a doctrina o a Biblia o a predicación. Y pensamos que como que si tienes uno no tienes la otra, o que si haces énfasis en estos vas a como que a contrarrestar lo otro. Pero piensa esto, este día, el día de Pentecostés, fue una manifestación fuera de lo común del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino como Jesús dijo que iba a venir. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Hacia dónde lleva? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde guía a los creyentes? Los lleva hacia la palabra de Dios. Hacia la palabra de Dios. Y eso es muy, muy importante. El Espíritu Santo guía a cada creyente y también guía a la iglesia hacia la Biblia. Hacia la Biblia. Entonces, cuando a veces yo no comprendo mucho, cuando vienen personas y me dicen, hermano Edgar, no hablemos de doctrina porque la doctrina nos divide. No, es que a veces sí la doctrina tiene que dividirnos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos lleva hacia la palabra de Dios. Y una evidencia de que el Espíritu Santo estaba en esta iglesia, estaba entre estos creyentes, es que había un hambre profunda por la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo dirigió a estos 3.120 a comenzar a hacer algo y a no detenerse en hacer eso. Entonces, tenemos que quitarnos de nuestra mente esta idea de que doctrina como que apachurra o restringe al Espíritu Santo. Es al revés. El Espíritu Santo te lleva a profundizar más en la palabra de Dios, te da hambre por su palabra, te lleva a entender mejor las verdades de Dios. El Espíritu Santo no prescinde de la Biblia, no prescinde de la palabra. De hecho, al contrario, produce hambre en nosotros por ella y nos lleva hacia ella, nos lleva a alimentarnos de la palabra de Dios. Uno de los títulos que tiene el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y su palabra es la verdad. La Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Él inspiró a cada autor para escribir lo que Dios quería que tú y yo tuviésemos por escrito, usando el carácter y la personalidad de cada uno de los autores. Pero Dios dejó claramente en papel escrito lo que Él quería comunicarnos. Y eso lo inspiró el Espíritu Santo en la vida de cada autor para que tú y yo hoy tengamos un libro donde no tengamos que adivinar qué será lo que Dios quiere y quién es Dios, sino que podamos con certeza conocerlo a Él y conocer su voluntad para nuestra vida. Entonces, una evidencia de un cristiano que está lleno del Espíritu, la evidencia de un cristiano que está siendo dirigido por el Espíritu Santo, la evidencia de un cristiano que el Espíritu Santo está haciendo una gran obra en su vida, es una persona que ama y tiene hambre por la palabra de Dios. Así de claro. Yo no puedo decir yo estoy lleno del Espíritu y nunca abrir mi Biblia. Porque el Espíritu Santo te va a llevar a eso. De hecho, es una buena evidencia a buscar en nuestra vida. A veces las personas dicen, yo no sé si soy cristiano. Bueno, una evidencia de que eres un creyente es que el Espíritu Santo que vive dentro de ti te va a dar hambre por su palabra.
y te va a ayudar a que la palabra escrita agarre sentido en tu mente, o sea, como que tengas revelación de Dios, no algo que no está escrito acá, sino que a través de esto. Entonces, en esta iglesia queremos y sabemos que el Espíritu Santo cuando obra en nosotros siempre nos va a llevar a la verdad que está escrita. Entonces, tenemos que quitarnos de nuestra mente esa idea de el Espíritu Santo es lo contrario a doctrina, que básicamente doctrina significa enseñanza. Es una palabra que suena muy rimbombante, pero quiere decir enseñanza. Es simplemente eso. Ahora, ¿qué significa la doctrina de los apóstoles? Bueno, la iglesia del libro de los Hechos, era una iglesia que estaba, dice, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Eso quiere decir que ellos estaban completamente dedicados y comprometidos a la predicación de la palabra, a la enseñanza de la palabra y al aprendizaje de la palabra de Dios. Porque no era solamente que los apóstoles enseñaban, sino que los cristianos que hacían, aprendían. Entonces, esta primera iglesia era una iglesia que aprendía. Y esa es la evidencia de una iglesia que está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Somos cristianos, somos una iglesia que estamos aprendiendo su palabra. Pero, ¿qué quiere decir específicamente esto de la doctrina de los apóstoles? Porque creo que vale la pena darle una vuelta a esto. Hoy en día, no en el sentido estricto de la palabra, no creemos que hayan apóstoles como los había en el tiempo del Nuevo Testamento. La palabra apóstol básicamente que tiene esta idea de ser enviado, de ser comisionado. Entonces, en el sentido estricto de la palabra, como se aplica en el Nuevo Testamento, no vemos que hay hombres que puedan entrar en la categoría como entraban Pedro, como entraban Juan, como entraban los apóstoles. No creemos que haya nombres así ahora. Ahora, en el sentido amplio de la palabra, a lo mejor de esta idea de ser comisionado, de ser enviado, puede que personas funcionen a lo mejor con una especie de llamado apostólico, o sea, como que ser comisionado o enviado. ¿Quiénes entrarían a lo mejor en esa categoría más relajada o más amplia de la palabra? Misioneros, plantadores de iglesias que fueron comisionados, fueron enviados a iniciar algo. Pero en el sentido estricto de la palabra, como aparece aquí cuando dice la doctrina de los apóstoles, en esa categoría solo entran los 11 más Pablo. Ellos tenían la autoridad delegada por Jesús para comunicar a la iglesia lo que Jesús les había enseñado a ellos y que ellos tenían que traspasar a nosotros. Entonces, la iglesia de los Hechos, en este tiempo, ellos no tienen Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está en un proceso en que se va a escribir o se está escribiendo. Entonces, la iglesia, ¿qué era lo que tenía? Tenía el Antiguo Testamento y la iglesia tenía las enseñanzas que Jesús les había entregado y le había comisionado a los apóstoles a aprender y también a comunicar y a transmitir y a discipular a otros. Entonces, el mensaje de la Biblia no es un mensaje que estos hombres inventaron. Es un mensaje que ellos recibieron de parte de Jesús y que simplemente ellos han transmitido a su generación y a través de lo que quedó registrado, eso se ha transmitido a las generaciones posteriores. Ellos personalmente, estos apóstoles, recibieron de Jesús directamente las enseñanzas que ellos finalmente plasmaron en papel para esa iglesia y para la iglesia de Cristo a través de la historia. Esa es la doctrina de los apóstoles. Es lo que ellos aprendieron directamente de Jesús y que después dejaron plasmados en papeles. Entonces imagínate, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quién va a enseñar hoy? Hoy va a enseñar Pedro. Mañana va a enseñar Juan. Pasado mañana va a enseñar Tomás. ¿Te imaginas el privilegio? O sea, pensemos nada más en eso. Déjate tú qué será el hecho de que cada día había como que un apóstol de Jesús que había oído, que había sido usado por él, que había escuchado todo lo que Jesús había dicho, él daba la enseñanza. Imagínate qué privilegio de poder escuchar de primera fuente
lo que Jesús había dicho con sus labios. Como Juan dice, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon, eso les comunicamos y les anunciamos a ustedes. Imagínate, dice que cada día se reunían. Qué emoción, qué expectativa de poder oír de estos hombres testigos presenciales de Cristo y de su enseñanza de viva voz y en vivo y en directo. Entonces, estos apóstoles, todavía no está Pablo aquí, pero estos 11 apóstoles, ellos le enseñaban a la iglesia. A estos 3.120, después ves los capítulos, un par de capítulos adelante, se agregaron 5.000 más. O sea, síguele sumando. Me gusta lo que dice John Stott, un pastor y teólogo anglicano, inglés, dice: podríamos decir que el día de Pentecostés, el Espíritu Santo abrió una escuela para la iglesia. Dice, los maestros de la escuela eran los apóstoles, a quienes Jesús había escogido y entrenado, y ahora les había dado 3.000 estudiantes. Eso era. De una manera muy sencilla, muy orgánica, nada de algo tan estructurado. Ellos simplemente enseñaban lo que habían oído. Entonces, en la actualidad, tú y yo, o sea, Pedro, ni Juan, ni ninguno de ellos está vivo. Pero ¿cómo podemos saber cuál es su doctrina? La doctrina de los apóstoles es el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento. Disponemos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento pudiésemos decir que es el depósito donde están las enseñanzas de los apóstoles, donde está la totalidad de lo que Jesús quiso y quiere que su iglesia conozca. Y cuando nosotros perseveramos en conocer, en estudiar lo que aquí dice, estamos haciendo lo mismo que hacía la iglesia del libro de los Hechos. Perseverar en lo que Jesús les enseñó para transmitirlo, para comunicarlo al resto de la iglesia. Entonces, la prioridad de la palabra es lo primero que ellos hacían. Era hacia donde el Espíritu Santo los guiaba, los apuntaba. La doctrina de los apóstoles. Ahora, eso significa que la iglesia, y me refiero no solamente a Calvary Chapel Cancún, cualquier iglesia cristiana tiene una primera responsabilidad. Y su primera responsabilidad es enseñar la verdad de Dios contenida en las Escrituras. Esa es la responsabilidad de toda iglesia. No importa lo que diga el cartel afuera. Si se considera una iglesia cristiana y dice creer en el Jesús de la Biblia, su responsabilidad, mi responsabilidad, la responsabilidad de esta iglesia es enseñar toda la verdad de Dios contenida en las Escrituras. Esa es la responsabilidad. De hecho, un nombre que Pablo le da a la iglesia en Timoteo es baluarte de la verdad. Eso es la iglesia, un baluarte de la verdad. Entonces, esta era la prioridad de ellos, enseñar la Biblia, enseñar las enseñanzas de Jesús. Me imagino la emoción de los hermanos, ¿no? O sea, nuevecitos, nuevos creyentes. Como que te toca el discipulado el próximo domingo a tal hora, ¿no? ¿Quién va a enseñar? Va a enseñar Pedro o va a enseñar Juan. ¿Qué privilegio tenían ellos? Pero ellos se tomaron esta responsabilidad muy, muy en serio. La iglesia creció muchísimo, había miles de personas. No se reunían en un mega estadio porque en ese tiempo no había iglesias como las que tenemos ahora. Pero la iglesia en Jerusalén era muy, muy grande. Miles de personas distribuidas en casas, en hogares. Iban al templo y muy interesante, adorar a Dios. Ya no bajo el antiguo sistema judaico, pero iban al templo y adoraban a Dios. Y la iglesia empezó a crecer y ya sabes qué pasa cuando la iglesia empieza a crecer. ¿Qué es lo que viene? Problemas. Muy bien, Memo. Problemas vienen. Donde hay una persona hay problemas, donde hay muchas personas hay muchos problemas. Entonces hubieron problemas entre las viudas judías y las griegas y empezaron a quejarse de que como que no las atendían, como que las discriminaban un poco, como que le daban prioridad a otras. Y eso pudo haber sido la primera gran división de la iglesia cristiana. Pero Dios le dio sabiduría a los apóstoles y Pedro, otra vez, como un líder destacado de la iglesia, se levanta en Hechos 6 y básicamente le dice a la iglesia que hay que elegir a diáconos. Los diáconos van a ayudar a resolver los problemas y las necesidades domésticas del día a día, a lo mejor, las necesidades materiales de organizar a la iglesia para que ellos se pudiesen seguir dedicando a lo más importante. ¿Y qué era lo más importante para Pedro?
En Hechos 6:4 dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Ves? Esa es la primera chamba de un pastor. Un pastor, su llamado es a orar por la iglesia que pastorea y a enseñarle la palabra de Dios a la iglesia que pastorea. O sea, el pastor no es como una conferencia de TED Talk, no tiene que ser un youtuber, un tiktoker, no tiene que ser nada de eso. No tiene que tener necesariamente un podcast, no digo que sea malo, pero el llamado para el pastor es muy, muy claro en la Biblia. O sea, Jesús lo define para nosotros, yo no tengo que andar adivinando. Cuando Pedro fue restaurado por Jesús ahí en la orilla del mar, al final del Evangelio de Juan, y Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama. Cada una de las 3 veces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y apacentar básicamente quiere decir cuidar y alimentar. Eso es lo que tiene que hacer. Un pastor cuida de su rebaño cuando le enseña y le da de comer. Eso es lo que tiene que hacer un pastor. Si es carismático, si es guapo, si es feo, si es alto, si es bajito, si es gordito, flaquito, eso es irrelevante. Tiene que enseñar la palabra de Dios. Los requisitos que la Biblia pone, no que el hombre inventa, para ser pastor, dice el que anhela obispado, buena obra anhela. Pero tiene que ser tal y tal, dar una serie de características. Y una de las cosas que la Biblia dice que un pastor necesita es ser apto para enseñar. Porque a través de la enseñanza, lo que los apóstoles hacían, la verdad de Dios se transmite al rebaño para que pueda ser alimentado y pueda conocer la verdad de Dios. Entonces, la palabra es una prioridad. Pedro dijo, nosotros no podemos como que distraernos con las cosas cotidianas de que me sirvieron un poco menos de comida, a él le dieron más de comida. No, vamos a dedicarnos a estudiar, a preparar y a enseñar la palabra y a orar. Entonces, esas son las expectativas que tú debes de tener con tu pastor. Que sea una persona que se dedique a orar por ti y a enseñarte la palabra de Dios. Todo lo demás que tú quieras agregarle no está en la Biblia. Eso debe ser su prioridad. Y a eso debe de enfocarse. Ahora, quiero que para que dejar muy, muy claro esto, que vayas conmigo, no va a aparecer en pantalla, pero ve conmigo a 2 de Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 4. Primera, segunda Timoteo, Tito son cartas pastorales, ¿ok? Son cartas que Pablo, el apóstol, le escribió a un joven pastor, a uno llamado Timoteo y a otro llamado Tito. Y en ellas dice muchas cosas que básicamente gira alrededor de verdades que son muy básicas, pero la prioridad es básicamente, Timoteo, tienes que enseñar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Dice, la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Entonces, esto es muy solemne, lo que Pablo le va a pedir a Timoteo. O sea, Timoteo, eres mi hijo en la fe, pero aquí estoy llamando como testigo a Dios y a Jesucristo. Dice, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Timoteo, aguas, porque Jesús nos va a juzgar. O sea, lo que te voy a decir es muy, muy serio. Por su manifestación y por su reino te encargo solemnemente. ¿Qué cosa? Verso 2, predica la palabra. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué tiene que hacer esto Timoteo? ¿Por qué tiene que hacer esto cualquier pastor? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es el llamado que tiene Timoteo? ¿Cuál es el llamado al pastor? A predicar la palabra, a enseñar la palabra de Dios.
porque tiene que alimentar el rebaño del Señor. ¿Por qué? Porque hay falsa enseñanza, porque la gente va a venir y te va a decir lo que tu oído quiere oír, lo que mi oído quiere oír. Eso significa que el pastor no está adelante para decirle a la iglesia lo que la iglesia quiere oír, sino es lo que Jesús quiere decir, que no siempre es lo que queremos oír, ¿verdad? Entonces, muy, muy claro, muy explicado como que la descripción del puesto, por decirlo de alguna manera. Es como si saliera un anuncio en el periódico: se necesita pastor para la iglesia. Bueno, esto es lo que tiene que hacer, muy fácil, enseñar la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿hacen eso todos los pastores? Yo no conozco a todos los pastores. Conozco a muchos que sí lo hacen. También conozco un par que no lo hacen. Pero como dice Pablo a Timoteo, hey, te encomiendo porque Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos. Más te vale, Timoteo, que prestes atención a esto. Es una cosa muy, muy seria. Ve al libro que está después, que es Tito, para que veas que es lo mismo. Tito capítulo 2. Tito 2, verso 1. Tito está en una ciudad, en la isla de Creta, ahí hay cristianos, la iglesia tiene serios problemas y básicamente Tito fue a apagar un fuego ahí y arreglar el desastre que había allá. Pero ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿Cómo se arreglan los problemas en una iglesia? Aquí está. Pero en cuanto a ti, capítulo 2, verso 1, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahí está. Sana enseñanza, sana predicación. Eso es la prioridad de un pastor. Si tú quieres orar por mí, de alguna manera, tienes que orar en esa dirección. Para que Dios siempre me dé hambre por su palabra y que yo pueda tener el tiempo y organizarme de tal manera que nunca descuide ni la palabra ni la oración. Porque a eso me llamó Jesús. Es un don que Dios le da al pastor. No es como una capacidad que tenía antes de conocer a Cristo. Es un don espiritual, es el don de la enseñanza. Si tú me preguntaras a mí, yo no hubiese jamás elegido estar parado acá adelante. Nunca. Yo soy una persona, y los que me conocen bien, soy súper introvertido, soy súper tímido. Cada vez que camino de acá para allá, sufro un buen. De verdad. Yo en la escuela, para que nada más que sepas que esto es un llamado de Dios, cuando tenía que exponer delante de mis compañeros, yo me reportaba enfermo, porque le tenía pánico a hablar delante de las personas. Entonces, esto no es algo que yo me postulé, que yo quise ser de niño, yo quiero ser un pastor, jamás. Es nada más que cuando Dios te llama, Dios te da la capacidad. Y cuando Dios te llama y te da la capacidad, ¿qué puedes hacer tú? Nada más que tienes que obedecer. Y a pesar de los nervios y a pesar de todo lo que hace 28 años vivo cada domingo, Dios me empuja y me recuerda que Él me llamó a hacer esto. No es por el carisma que no tengo, es simplemente estoy obedeciendo a lo que Dios me llamó a hacer. Y confío en que Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer por medio de su palabra. Entonces, predicar la palabra. Ahora, algo quizás más específico, ¿por qué en esta iglesia enseñamos la Biblia así? Porque creemos que es la manera en la cual Dios nos llama a hacerlo. Entonces, ve al Antiguo Testamento. Sí, hay un Antiguo Testamento en la Biblia. Ve al libro de Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 8. Esto de enseñar la Biblia así no lo inventamos nosotros, no es marca registrada de Calvary Chapel. La enseñanza expositiva tampoco es marca registrada de John MacArthur o ni de nadie de ellos. Es algo que la Biblia enseña, que se debe de hacer así. Entonces, Nehemías capítulo 8, verso 8. Después puedes leer el contexto, no tengo tiempo para leerlo todo, pero básicamente Esdras, el escriba, después de que los judíos que estaban en Jerusalén reconstruyeron el templo, llegó lo más importante, que era la palabra de Dios. Nehemías 8:8 dice así: y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura.
Esa es quizás la mejor definición, porque aparte es bíblica, de lo que es la enseñanza expositiva. Otra vez vamos a volverlo a leer. Y leyeron en el libro de la ley, o sea, tienes que tener tu Biblia, por eso tienes que traer la Biblia a la iglesia. No es como que de un sueño, de una visión, no, es la Biblia. ¿Okay? Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo. Dice, y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Porque aquí no todos los pastores lo hacemos necesariamente bien. Podemos equivocarnos, a lo mejor a veces en lugar de ayudarte te dejamos más confundido. Puede pasar, perdón por eso. Pero la tarea del pastor es hacer esto, es agarrar el libro, abrirlo y decir, como decimos cada domingo, abre tu Biblia. En esta iglesia queremos que cada persona que venga acá traiga su Biblia. Y de preferencia trae la impresa. Ahora si eres moderno y todo eso, bueno, está bien, no te vamos a decir nada si traes tu celular y tu iPad. Pero abrir eso, vamos a leer juntos. Pero también el pastor o el maestro va a explicar lo que dice, le va a dar sentido para que podamos entender. Dios quiere darse a entender. Dios no está jugando como a las escondidas con nosotros, como que nos dice cosas raras para que no entendamos. No. Dios quiere que lo conozcamos, que lo entendamos, que entendamos lo que Él nos quiere decir. Y no va a haber crecimiento en nuestra vida y madurez si no entendemos lo que se nos dice. O sea, no puedo dejar mi cerebro sentado al lado de la iglesia. No, eso es pura emoción, puro corazón. Sí, todo mi corazón, pero también adoro a Dios con toda mi mente. Entonces, Dios no me manda y el Espíritu Santo no me manda a sacrificar mi intelecto para adorarlo. Lo uso. Y parte de eso es entender y razonar lo que Dios me dice por escrito. Y la tarea del pastor es explicar eso para que pueda entender lo que está escrito. Ahora, si bajas ahí también en el capítulo 8 hasta el verso 12, ¿cuál fue el resultado de que la gente leyera y entendiera? Dice, entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta. ¿Ves? Entonces ya, a eso vamos a ir ahora. Porque, o sea, hubo gran gozo, esa es la idea, hubo gran gozo, gran alegría. Y nos da la razón. Porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Cuando conocemos y entendemos la palabra de Dios, eso va a producir gran gozo. Entonces, Dios edifica su iglesia. ¿Te acuerdas? Yo edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la primera forma en cómo Dios lo hace? Por medio de su palabra. Su palabra nos edifica, nos transforma, nos hace crecer. Nos da entendimiento sobre quién es Él, lo que quiere para nuestra vida, lo que espera de nosotros. Y con esto ya voy cerrando. ¿Cuál es el fruto de la palabra? ¿Por qué la enseñanza es tan importante? Porque no hay transformación independiente de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una forma, una manera en la cual Dios nos transforma. Y te voy a dar 3 textos. Estos sí van a aparecer ahí en la pantalla, para que los anotes y los leas con calma después si quieres. El primero es 2 Timoteo 3, 16 y 17, 2 versículos súper potentes para mostrarnos la importancia y qué es lo que hace la palabra de Dios. ¿Por qué en esta iglesia le damos tanta importancia a la enseñanza? Por esto. Toda escritura es inspirada por Dios, toda. No es la idea, no es como la idea general de un versículo, es cada palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y dice, y es útil, ahí empieza a decir todo lo que la palabra ayuda a hacer. Enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. A fin, este es el objetivo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y eso no quiere decir como que sin falla, como que ya no más va a pecar, no está diciendo eso. Este perfecto es que sea maduro, esa es la idea, para que tú y yo seamos maduros. Y dice, equipado para toda buena obra. Entonces, no solamente la palabra de Dios me hace madurar, me transforma, sino que también me da las herramientas, me prepara, me entrena para poder servir a otros y servir a Dios. ¿Por qué en la iglesia hacemos las cosas que hacemos? Porque la palabra de Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. No es como ocurrencia de un hombre. Hay muchas ocurrencias del hombre en la iglesia, yo lo sé. Pero queremos ser bíblicos, queremos ser como la iglesia de los Hechos, queremos ser como la iglesia del primer siglo.
Entonces, todas esas cosas hace la palabra de Dios. Colosenses 1:28, segundo texto. Colosenses 1:28 dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Cómo vas a presentar a todo hombre perfecto en Cristo? Enseñando, amonestando, proclamando. O sea, no hay manera de que una persona venga a conocer a Dios sin la palabra. Necesita oír el Evangelio. Pero una vez que ya eres salvo, necesitas también la palabra de Dios para seguir madurando y creciendo. No puedes poner la Biblia a un lado. No hay manera. El último es 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2 dice, deseen como niños recién nacidos. Habían 3,000 recién nacidos en día de Pentecostés. Esa es la evidencia de que habían nacido nuevos, tenían hambre. Hambre de la palabra. Y el Espíritu Santo los guió a un lugar donde se enseña la palabra. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. ¿Y por qué eso es importante? Dice, para que por ella, ¿por qué? Por la palabra, crezcan para salvación. Hay crecimiento. Hay transformación en nuestra vida. Y el Espíritu Santo te apunta hacia allá. No te dice, cierra la Biblia, yo te voy a decir otras cosas por... No. Usa la palabra de Dios. No estoy diciendo que Dios no pueda dirigirnos y que el Espíritu Santo no tenga manifestaciones. No estamos diciendo eso, creemos en eso. Pero creemos que el lugar más confiable y más seguro y más claro donde Dios nos va a hablar siempre es su palabra. Porque ella es la que produce transformación y madurez. Entonces, ¿por qué estudiamos la palabra de Dios? ¿Por qué estudiamos la Biblia? No es para solo acumular información. Es para conocer, para amar y para servir a nuestro Dios. Y mientras hacemos esas cosas, vamos a ser transformados por Dios al mismo tiempo. Ahora, quiero que vayas otra vez conmigo a Tito. Ya te he dicho varias veces, no le creas al pastor cuando dice está terminando, porque tengo un amigo que siempre me molesta. No, pero sí, ya estoy terminando. Pero nada más quiero que veas como el flujo de ideas lógico de esto. Hay un esqueleto o hay un bosquejo súper fácil hasta de memorizarte para entender cuál es la estructura de la carta a Tito. Y es básicamente consta de esto. Esto es lo que Pablo quiere que Tito sepa y que los cristianos en Creta sepan, y todos nosotros. Es que la sana enseñanza produce sana fe y la sana fe produce sanas obras. Esa es la cadena. Sana enseñanza, sana fe, sanas obras. Y te lo voy a demostrar. Tito 2:1, el texto que acabamos de leer hace un rato, en cuanto a ti enseñan lo que está de acuerdo con ¿qué? La sana doctrina. Eso es lo que tiene que hacer Tito. Ahora, fíjate el verso siguiente. Verso 2, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos ¿en qué? Dice ahí, en la fe. ¿Y cómo vas a ser sano en la fe? Necesitas sana enseñanza. Tú y yo y cada cristiano, tú y yo somos lo que comemos. Si yo me alimento mal espiritualmente, no voy a estar sano en la fe. Si yo no como nada, no voy a estar sano en la fe. Pero si como cosas espirituales que no me ayudan, no voy a estar sano en la fe. Entonces, sana fe es un resultado de la sana enseñanza. Y cuando tienes ambas, eso va a producir sanas obras en tu vida. Capítulo 2, verso 7. Dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Verso 14 del capítulo 2. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso ¿de qué? De buenas obras.
Capítulo 3, verso 1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados ¿para qué? Para toda buena ¿qué? Obra. Capítulo 3, verso 8. Palabra fiel es esta. En cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse ¿en qué? Buenas obras. Verso 14 del capítulo 3. Dice, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras. Ahí está. Sana enseñanza produce sana fe. Y una sana fe produce buenas obras. Entonces, todo viene y está conectado a la enseñanza y a una sana enseñanza. Entonces, ¿quieres comenzar a cosechar mejores frutos en tu vida? Necesitas sembrar otra cosa. Necesitas sembrar en tu corazón y en tu mente la palabra de Dios y vas a ver cómo va a producir buen fruto. Pero ahí se comienza. Entonces, como conclusión de la iglesia, lo primero que hacía, la iglesia de Hechos era una comunidad de creyentes que aprendía la palabra de Dios. Y a eso nos hemos comprometido en esta iglesia, a eso me he comprometido yo con Dios y a eso me he comprometido con ustedes y delante de Dios. A que mientras yo esté acá, podamos enseñar la palabra de Dios. Y el día que yo ya no esté acá, el siguiente hombre pueda hacer lo mismo, hasta que Cristo venga por nosotros. Entonces, Jesús dijo que Él edificaría su iglesia. La primera forma en que Él lo hace es mediante la enseñanza de su palabra. Por lo tanto, el discípulo de Jesús no podrá madurar en la fe si no hace del estudio de la Biblia y su obediencia su prioridad. Porque no es solamente estudiar por acumular, es conocer para obedecer. Eso es lo que va a transformar nuestra vida.